con la grabación. Listo. Gilbert ya tiene el micrófono activo. Listo. Falta compartir la pantalla. Ok, muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Ok, un saludo muy especial a todos nuestros participantes del Círculo de Especialistas Soy Mad Home Center. Agradecerles nuevamente por ese interés de querer adquirir conocimiento, de aprender un poco más. Empezamos este año, pues obviamente deseándoles de parte de la marca Élite bendiciones, prosperidad y mucha abundancia en este 2025. Élite va a estar muy de la mano con cada uno de ustedes al momento de que necesiten asesorías, capacitaciones referente al tema de soldaduras, pues vamos a estar muy pendientes de ustedes. Importante que nos escriban, que dejen sus correos, todos sus datos claros para poderles ayudar en todo lo que requiere en el tema de soldadura. Voy a darles entonces compartir pantalla para que veamos o retomemos básicamente lo que siempre nos gusta en Gilbert, no estamos viendo la presentación y tampoco lo estamos escuchando. No sé si es un tema de internet. Bueno, vamos a esperar un momento que tenemos aquí una falla con respecto a la conexión. Permítanme un segundo, por favor. En el chat les voy a dejar el enlace para que ustedes se puedan registrar. Listo, y pues para que puedan ingresar a Academia Constructor y puedan ver la grabación de la capacitación. Entonces, esperemos un segundo, por favor. un minuto. Listo, Gilbert, ya lo estamos viendo, ya le activé el micrófono. Ahí ya está cargando la presentación. Gilbert debe activar el micrófono porque no lo estamos escuchando. Ya tiene permisos para activarlo. Ahí me escuchan. Sí, pero no estamos viendo la presentación. Ok, sí, ya les voy a dar entonces compartir pantalla. Vale. Y yo le confirmo. Ahí vamos bien, ¿no es cierto? Ahí está cargando. Todavía no lo vemos. ¿Qué tal ahí? No. Ya. Ahora sí, ya la estamos viendo. Ya se ven. Y me Sí, escuchan bien, ¿sí? sí, señor. Bueno, discúlpenme, yo creo que ese es el resultado de la Tranquilo, lluvia que el internet nos está haciendo una mala pasada. Téngannos paciencia, por favor. Lo tranquilo. importante es que ustedes puedan recibir la información básica
de lo que es el tema del día de hoy. Entonces, pues no sé si me escucharon, quería saludar a todos nuestros afiliados al Círculo de Especialistas Soy Matt Home Center, deseándoles en este 2025 muchas bendiciones, prosperidad y abundancia para cada uno de ustedes y sus familias. El día de hoy, pues, Sodimat quiere retomar el tema de capacitaciones, reforzar conocimientos, ampliar conocimientos, compartir experiencias a través de uno de los temas que tiene mayor demanda aquí en Colombia en la fabricación o reparación de infraestructura metálica como lo son los procesos de soldadura. Quien les habla en este momento es Gilbert Torres, experto de soldadura de la línea Élite, segmento cuya aplicación está enfocada al trabajo profesional pesado. Les cuento rápidamente mi formación laboral. Estuve trabajando con una de las empresas reconocidas aquí en Colombia en la fabricación de soldadura como lo es Soldaduras West Arco. Trabajé con ellos alrededor de 14 años. En esta empresa me desempeñé como control de calidad, asistente técnico, instructor de soldadura y a la fecha pues soy inspector de soldadura tanto en inspección visual como en tintas penetrantes. También estuve algunos años trabajando directamente como instructor, capacitando, formando, calificando soldadores a nivel nacional. Hoy por hoy pues llevo trabajando con esta empresa, con la línea Élite, alrededor de 5 años, ya voy a cumplir 6 años, y el enfoque de nosotros los expertos de soldadura en esta empresa es poderles a ustedes vender a través de Soymac Home Center nuestras máquinas de soldadura con un beneficio, con un plus adicional que es el servicio postventa. ¿Y en qué consiste? Básicamente nosotros los expertos vamos y les explicamos cómo se programa la máquina, cómo se pone a punto, cuáles son los cuidados y mantenimientos preventivos de la misma, para que ustedes le saquen el mejor beneficio y el mejor provecho a todos nuestros productos. Además de esto, pues como estamos hablando a nivel nacional, a veces por tema logístico, por tema de desplazamiento, no podemos hacerlo de manera presencial, pero contamos con las videoconferencias, las llamadas virtuales, de tal manera que podamos brindarles a ustedes toda la asesoría, toda la inquietud, y aclararles todas las inquietudes y dudas que tengan referente a nuestros productos. Al adquirir la marca Élite, pues ustedes no van a tener un costo adicional, no, eso no, digamos que siempre hay que dejarlo o resaltarlo, de que el único requisito que ustedes necesitan para poder adquirir toda nuestra información en la parte de soldadura es pues que adquieran nuestros productos de la marca Élite, y de ahí para arriba pues ustedes van a contar con muchos beneficios que poco a poco les voy a ir comentando durante la capacitación. Yo voy a estar haciendo como un paréntesis para que por favor me confirmen si están viendo mi pantalla, si me están escuchando bien. Listo, en este momento estamos viendo la pantalla y lo estamos escuchando perfectamente. Muchas gracias. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Les quería decir a ustedes que además de la línea de Elite, pues también resaltaba mucho esta marca, que es marca Sweiss, tecnología 100% alemana y que es una de nuestras líneas también muy fuertes en el mercado operacional. Para que yo les pueda hablar de soldadura, es muy importante que ustedes también vuelvan a recordar, digamos que para algunos que ya conocen el tema de soldadura puede ser repetitivo este tema, para otros lo han escuchado muy por encima y para otros que están incursionando en el tema de la soldadura va a ser un tema nuevo. Como yo les mencionaba en mi formación laboral, pues yo soy inspector de soldadura y nosotros los inspectores de soldadura lo que hacemos es transmitir información técnica basada en entes mandatorios como lo es la Sociedad Americana de Soldadura, más conocida como la AWS. Esta entidad, que es un grupo de ingenieros a nivel mundial, es un grupo que está compuesto de alrededor de 300, 400 miembros a nivel mundial. Lo que buscan es reunirse básicamente en unas instalaciones que quedan en Cleveland, Estados Unidos, con el único objetivo que es de unificar conceptos de soldadura. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy hablando del proceso de MMA aquí en Colombia, puedo hablar también en el continente europeo, en el continente asiático y en cualquier parte del mundo la misma terminología. Dentro de esos ítems, dentro de esos capítulos, dentro de toda esta información que nos puede entregar la AWS, pues ellos nos generalizan todos los conceptos de soldadura. Entonces, la idea es que nosotros los inspectores podamos compartirles a ustedes esta información constructiva con el fin de una u otra manera dejar a un lado eso que a veces nos genera dolor de cabeza, y es la formación empírica. La formación empírica está basada en lo que me pudo haber enseñado el amigo, el familiar, el conocido,
con poca falta de conocimiento. No quiere decir que la aplicación que ustedes están desarrollando a través de los años sea mala, no. Lo que queremos decirles a ustedes es que a través de Sodimac Home Center los estamos capacitando para que ustedes sean día a día mejores soldadores en el desempeño en la aplicación de soldadura. Pero no se trata solo de aplicar, se trata también de conocer los conceptos básicos, los fundamentos básicos del proceso de soldadura. Entonces, volviendo al tema, dentro de toda esta información que les quiero suministrar a ustedes, hay un desglose basado en la Sociedad Americana de Soldadura, donde me llama el capítulo Terminología de la Soldadura. Dentro de la terminología, pues obviamente hablamos de todos los conceptos referentes a lo que encontramos en el día a día, en la aplicación, en la interpretación y todo esto que generaliza la palabra soldadura. Entonces, en este caso, lo que queremos mostrarles o quiero mostrarles a ustedes es la definición de lo que es la palabra soldadura. Dice que es la característica que tienen los materiales metálicos. Siempre nos vamos a enfocar, o en este caso, en metal como tal, porque cuando yo hablo de soldadura, puedo hablar de muchos conceptos. Dentro de esos conceptos puedo hablar de que existen soldaduras en materiales no ferrosos o no metálicos, como lo son, por ejemplo, la madera, el plástico, los polímeros, que mediante una composición química se pueden unir. Nuestra esencia o la capacitación del día de hoy está enfocado a solo metal como tal, ya sea para formar una pieza. Entonces, básicamente tenemos dos imágenes ahí. No sé si de pronto me confirman si están viendo el tutor, la guía que les estoy mostrando o indicando la señal de la foto. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ok, muchas gracias. Entonces, les estaba señalando que con el tutor básicamente tengo una primera imagen donde me muestra la unión de una pieza con otra pieza. A este tipo de aplicaciones se conocen como soldaduras de producción. La soldadura de producción se caracteriza porque tengo que hacer esta serie de aplicaciones de manera repetitiva, de manera constante, el día a día, digamos que es el pan que nos da de comer a cada uno de nosotros, dependiendo la aplicación o el desempeño que tengamos que hacer en el tipo de uniones. Normalmente, nuestro círculo de especialistas está enfocado a lo que conocemos como la ornamentación. El nombre técnico es la carpintería metálica. Es la destreza que tiene cada uno de ustedes para poder unir piezas metálicas, ejemplos como una puerta, una ventana, un cerramiento, una cubierta. Este tipo de aplicaciones se consideran soldaduras de producción, pero también tenemos algunas soldaduras que se conocen como soldaduras especiales, más mal llamadas soldaduras de reparación o mantenimiento. Entonces, en la definición de soldadura siempre vamos a encontrar la línea de producción y la línea de mantenimiento. Cualquiera de las dos líneas de aplicación de soldadura vamos a tener un efecto o cambio de estado de materia debido al efecto del arco eléctrico en su temperatura. Normalmente el arco eléctrico, cuando yo hago ese destello de arco, hay una temperatura que oscila entre los 3000 a los 6000 grados Celsius aproximadamente. Esto hace obviamente que el electrodo que está en presentación sólida por calentamiento se pase a un estado líquido y en su enfriamiento vuelva al estado sólido. Entonces, básicamente cuando yo hago arco eléctrico por efecto de la temperatura, voy a tener dos cambios significativos desde el estado de la materia: sólido líquido, líquido sólido. Y en este caso, para concluir con la definición de soldadura, pues voy a utilizar el material de aporte que tiene mayor demanda en la aplicación, como lo es el electrodo revestido. El proceso como tal viene definido o viene designado por la Sociedad Americana de Soldadura como el proceso SMW o el proceso MMA. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿qué significa eso? Son siglas que normalmente nos dan los entes mandatorios. En el primer caso, SMW, que significa Shell Metal Arc Welding, su traducción al español, soldadura por arco eléctrico con electrodo manual revestido, es una sigla que le da la norma americana. Nuestros productos en la marca Élite, cabe resaltar que la tecnología es de los planos de fabricación es de tecnología europea y el ensamble, la manufactura,
es 100% en Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que hacemos es unificar las dos normas, las normas europeas, las normas americanas, y en el caso de las normas europeas conocemos al proceso SMW como el proceso MMA, que significa Manual Metal Arc Welding. Su traducción al español, soldadura manual de metal por arco eléctrico. Entonces, cualquiera de estas dos siglas que ustedes encuentren en las máquinas, pues van a ser básicamente la misma. En el caso de los productos élite, por resaltar obviamente la norma europea, ustedes siempre lo van a encontrar con esta sigla, MMA. ¿Listo? ¿Cuáles son los nombres alternos, esos nombres empíricos, esos nombres coloquiales que estamos acostumbrados a escuchar en el mercado colombiano? Pues estamos acostumbrados a escuchar algo que se llama soldadura de barra, soldadura de varilla, soldadura eléctrica o soldadura revestida. Entonces, cuando nosotros encontramos estos nombres coloquiales, pues básicamente nosotros debemos darle criterio, autonomía, profesionalismo y debemos automáticamente llamarlo como lo es su nombre técnico, proceso MMA. ¿Y por qué les menciono esto, queridos participantes? Porque de otra manera, cuando ustedes ya van a pedir asesoría, orientación a cada uno de nuestros puntos de SOIMAT Concentra a nivel Colombia, pues nuestros asesores, nuestros promotores, son personas que de una u otra manera han venido capacitándose muy de la mano con nosotros los expertos para que manejen los conceptos técnicos. Entonces, el hablar de varilla, de barra o de soldadura revestida, pues son conceptos que debemos ir dejando a un lado, unificando o generalizando, que el proceso se debe llamar es MMA como tal. Quiero hacer un paréntesis rápidamente aquí cuando hablamos de soldadura eléctrica, porque cuando yo quiero mencionar esta soldadura eléctrica a nivel mundial, existen más de 200 procesos de soldadura donde interviene la corriente eléctrica. De esos 200 procesos de soldadura que les acabé de mencionar, en Colombia solo aplicamos 5 y la capacitación del día de hoy está más enfocada a este proceso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación de lo que es la soldadura eléctrica, porque aquí estamos generalizando o básicamente ese promotor, ese asesor de SOIMAT va a entender que aquella persona que pregunta por soldadura eléctrica va a necesitar una máquina que prácticamente tenga todos los procesos y eso es casi imposible. Entonces, cuando ustedes quieran pedir asesoría acerca del proceso de soldadura, simplemente con nuestros asesores, ustedes lo que deben decir es, necesito una máquina de soldar para proceso de MMA que sea soldadura eléctrica. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? ¿Todos vamos bien? ¿Estamos viendo la presentación? Bueno, para continuar con la siguiente imagen, pues quiero mostrarles a ustedes, digamos que esto prácticamente también aplica para aquellas personas que no conocen mucho de cómo funciona este proceso. Pues lo primero que debemos tener presente es que hay que tener una unidad que sea capaz de controlar la corriente eléctrica o un cortocircuito. En este caso, pues es nuestra máquina de soldar tipo inversor. Esto no es una máquina con transformador, esto no es una máquina rectificadora, esto no es una máquina, sino que básicamente con una tecnología muy alta que tiene muchos beneficios. Dentro de esos beneficios, pues hay que resaltar varias ventajas que de otra manera hace que sea muy atractivo este tipo de tecnología. Tengan presente que el tema de las máquinas de soldar básicamente es tener la analogía de los celulares. Recuerden que estamos hablando de hace más o menos unos 15, 20 años, cuando teníamos esos celulares grandes, robustos, que de otra manera tenían en su presentación física, pues máquinas muy, muy, muy grandes que a veces tenían complejidad al momento de desplazarse y que a través de los años, obviamente, se ha venido desarrollando los celulares eh, con tamaños más pequeños, más compactos y con mucho más información tecnológica. Pues lo mismo sucede con las máquinas de soldar. En la marca Elite y en la marca Suez, básicamente nuestra esencia es poderles entregar a ustedes máquinas 100% inversoras o inverter con grandes beneficios y ventajas como lo son un consumo muy bajo, la eficiencia del arco eléctrico frente a la aplicación de soldadura, el aprovechamiento máximo en el consumible, en este caso el lector revestido, y otras ayudas que de otra manera le facilitan a ustedes
la aplicación de los procesos de soldadura o del proceso de soldadura, en este caso, el MMA. Entonces, volviendo al tema del equipo básico, pues debemos tener una máquina capaz de generar corriente eléctrica y capaz de transformar la corriente alterna en corriente directa. Debemos tener cables conductores, en este caso pues son los cables a base de cobre. Debemos tener una pinza portamasa y una pinza portaelectrodo y obviamente pues el electrodo revestido, que es el que me permite generar ese aporte necesario para la unión o la reparación de soldadura. Acuerden que yo les decía a ustedes que existen las dos líneas, líneas de producción, líneas de mantenimiento. Entonces, ese es el equipo básico que se necesitaría para poder iniciar un arco. Es muy importante que ustedes entiendan que a través de los años se ha venido impulsando algo y es el autocuidado, la responsabilidad al momento de realizar aplicaciones de soldadura, porque podemos decirles a ustedes, y la definición lo decía, que cuando yo hago ese arco eléctrico hay una temperatura que oscila entre los 3000 a los 6000 grados Celsius. ¿Eso qué me puede generar? Me puede generar riesgos bastante altos, como lo son las quemaduras, la exposición del calor, las proyecciones de salpicadura, la concentración de humos, la emisión de rayos invisibles infrarrojos ultravioleta y la contaminación auditiva. Normalmente la contaminación auditiva, puedo decirles a ustedes que la audición permisible, estamos hablando que tiene un rango entre 35 a 45 decibeles, a partir de eso pues los sonidos se vuelven desagradables y en los procesos de soldadura estamos en un rango de 75 a 105 decibeles, entonces obviamente se recomienda utilizar tapaoídos, tipo copa de inserción, de una otra manera que me facilite poder minimizar en un porcentaje significativo la proyección de ese sonido desagradable en estos procesos de soldadura. Entonces, fíjense que estamos expuestos a varios riesgos. Aquí, pues básicamente, o la invitación es que pues no debemos tener aquel supervisor que nos esté revisando, nos esté regañando, sino simplemente debemos ser conscientes de que los riesgos que tenemos en soldadura son muy altos como cualquier otra profesión, que la única manera de minimizar esos accidentes obviamente es utilizando todos nuestros elementos de protección personal. Utilizar un overol de material inífugo básicamente o a base de algodón, que evita que genere alguna incineración al momento de hacer arco eléctrico, los guantes de soldador, un peto, unas mangas, un capuchón para evitar las quemaduras en el cuero cabelludo, un respirador de humos y obviamente la careta de soldar hace que de otra manera cuando ustedes ejecuten las aplicaciones de soldadura tengan la tranquilidad de que ustedes van a minimizar un porcentaje muy significativo en la aplicación de soldadura. Cuando yo hago ese arco eléctrico, pues básicamente es lo que decía la definición, el estado sólido con el que viene el electrodo revestido por efecto del calentamiento pasa a un estado líquido y al momento de solidificarse pasa otra vez o nuevamente a un estado sólido, pero ya hay combinación de material de aporte con material base. ¿Eso en qué resume? Pues de que ya hay una aplicación de soldadura generando o garantizando ya sea una soldadura de producción o una soldadura de mantenimiento. Esto es muy rápido, esto es casi imposible verlo pues, con nuestra agudeza visual. Son imágenes técnicas, imágenes didácticas, que de otra manera nos da a entender cómo se comporta un arco eléctrico en el proceso MMA. Ese proceso de MMA se identifica porque hay un material de aporte que se llama el electrodo revestido. Dentro del electrodo revestido hay un un núcleo, un alma que es 100% metálica. Por esa alma metálica va a fluctuar la corriente eléctrica. Y cuando llega el material base, pues va a generar algo que se llama un cortocircuito. En este caso, es un cortocircuito controlado porque lo ayuda a mantener estable el revestimiento o el recubrimiento. Entonces, al tener revestimiento, ese cortocircuito va a ser controlado. Pero además de eso, pues va a generar una capa protectora, que es la concentración de esos humos, de esos gases que benefician el cordón de soldadura, pero que son altamente dañinos pues, para el sistema respiratorio en el caso del ser humano. Sin embargo, el efecto de la soldadura, la combinación de ese arco eléctrico, del material de aporte y del material base, vuelvo e insisto, es lo que conocemos como soldadura ya depositada. Para que ustedes también puedan entender las partes del electrodo revestido, de esa varilla, de esa barra de soldadura, pues es importante que ustedes también tengan el, el desglose de la definición como tal. Entonces, el electrodo revestido está compuesto de algo que se llama extremo portaelectrodo,
que es la parte desnuda, la parte descubierta, por donde va a fluctuar inicialmente la corriente cuando yo coloco el electrodo sobre la pinza portaelectrodo como tal. A ese extremo portaelectrodo, pues se le conoce como núcleo, alma o varilla en su esencia, que es por donde va a fluctuar la corriente. Acuerden que esto es metálico de acá a acá. Normalmente los electrodos revestidos vienen en dos dimensiones comerciales: 300 milímetros, 30 centímetros o 350 milímetros, que equivale a 35 centímetros. Ese núcleo obviamente va asociado con el revestimiento, el recubrimiento, que es el que me permite, y vuelvo, insisto, en darle la estabilidad del arco para evitar que el arco se apague, para que tengamos problemas de operación de soldadura o defectos de soldadura. Y tenemos el número 4, que es el extremo de arco como tal, es la forma cónica que tiene el lector revestido para que cuando yo haga un cebado, yo haga un raspado al iniciar el arco, pues me facilite un poco más ese inicio de arco deseado que necesitaría para ejecutar mi soldadura. Además de eso, pues cabe resaltar obviamente que la soldadura debe tener un almacenamiento adecuado cuando ustedes quieran, por ejemplo, verificar la composición, las características mecánicas, físicas y químicas de los electrodos. La Sociedad Americana de Soldadura tiene un desglose de capítulos para que ustedes puedan mirar toda esa información anexa al producto que requieren. Dentro de todos los conceptos que yo les menciono, hay un concepto que también es muy importante entender, y es que la soldadura químicamente se fabrica en el mercado internacional con el único objetivo y fin, que es que esa composición química sea homogénea al material de aporte, para que al momento de hacer la soldadura pues nos garantice esa calidad frente a los movimientos que pueda tener la pieza que se vaya a fabricar o que se vaya a reparar. ¿Cómo logramos hacer eso? Pues básicamente cuando ustedes compran un material de acero al carbono, ya sea laminado en frío, hot roll o cold roll, pues normalmente nuestro distribuidor nos debe emitir algo que se llama ficha técnica. La ficha técnica es un desglose que tiene en su composición química y en su porcentaje de los elementos que resaltan en ese material. La idea es que obviamente ustedes con la ficha técnica puedan buscar cuál es el electrodo aceptable para que se puedan realizar las soldaduras y en conclusión la aplicación pueda quedar homogénea. Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues basándonos en las fichas técnicas de los productos. Cuando ustedes adquieren la soldadura a través de Sodimac Home Center, nuestros promotores o nuestros proveedores tienen la responsabilidad de entregarles a ustedes la ficha técnica para que ustedes tengan un poco más clara esa información. Esa ficha técnica habla de la resistencia de soldadura, habla de las posiciones de soldeo y habla de la composición química de la cual está diseñada cada uno de nuestros electrodos. Además de eso, pues también se recomienda una serie, y ahí sí valga la redundancia, de recomendaciones de cómo se debería almacenar la soldadura. Entonces aquí, por ejemplo, habla de que no hay que almacenarla sobre el piso y cerca a la pared, porque pues va a haber una concentración muy alta de humedad. No hay que golpear las cajas, porque al golpearlas se desprende del revestimiento. No pararse o manipularlas de manera errada, no exponerlas a la humedad, no hacer arrume de más de 8 cajas, porque pues obviamente se van a comprimir. No almacenar soldaduras cerca de otros contaminantes como lo son el cemento, ácidos, grasas o aceites. No utilizar los electrodos que hayan perdido revestimiento. Digamos que son unas recomendaciones generales que a veces no tenemos en cuenta, y que el resultado, obviamente, cuando yo aplico la soldadura y queda con defectos, pues normalmente suelo decir, oiga, ¿es el producto, la máquina de soldar, o es la soldadura? Pero no tenemos en cuenta que un mal almacenamiento genera todos estos defectos de soldadura. Dentro de esa soldadura hay algo que conocemos como un numerito, una letra, una serie de información que a veces no tenemos claro qué es lo que significa. A eso se le conoce como nomenclatura de la soldadura. Quise colocar como ejemplo el electrodo más comercial, el que ustedes, nuestros usuarios, nuestros participantes del círculo especialista, día a día compran en la ferretería o en el mismo Sodimac Home Center, que es el 6013. El 6013 es una varilla, sí, efectivamente, pero el nombre técnico es electrodo, por eso es que aparece esta letra E. Seguida del guión aparecen los dos primeros dígitos, cuya característica me habla o resalta de la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo aplico este electrodo en,
en 1 pulgada cuadrada y la someto a ese nivel alto de exigencia que es el ensayo de rotura, de tensión o de tracción, pues lo mínimo que debe resistir son a estos 60 los multiplicamos por 1000, 60 por 1000 me da 60.000, quiere decir que esto resiste como mínimo 60.000 PSI, pulgadas por libra cuadrada. Entonces, ¿qué garantiza eso? Pues que las uniones que yo vaya a unir con este electrodo pues van a tener características mecánicas muy altas, ¿listo? El tercer dígito me habla de las posiciones de soldeo y las posiciones, bueno, antes de las posiciones de soldeo, pues quiero mostrarles a ustedes cómo podemos garantizar que se cumplen esas 60.000 libras. Normalmente se hace en las plantas de fabricación, que ya lo mencioné al inicio, una de las plantas más reconocidas aquí en Colombia de soldaduras Huesarco. Lo que se hace es una probeta, se conoce así, es la unión de una platina con otra platina, con una serie de capas de la misma soldadura. En este caso, como tenemos de ejemplo el 6013, pues lo que se hizo fue generar más o menos unas 14, de 14 a 16 capas de soldadura para posteriormente pasarlo a un mecanizado, convirtiéndolo en forma de un tornillo, es como lo ven aquí en esta imagen, y esto se somete a una prensa hidráulica que es la que me permite hacer las modificaciones de tensión, pasando por un punto de elongación, de fluencia y llegando finalmente al punto de rotura. Cada vez que va pasando esta deformación en el material de aporte o en la soldadura, pues esta prensa nos va emitiendo una serie de numeración, dando a entender que la soldadura, antes de que llegue al punto de rotura, en el caso del 6013, debe resistir 60.000 libras. Entonces, cuando ustedes ven ese número en los electrodos es porque se hizo ya todo este proceso, obviamente en estas empresas que fabrican el material de aporte que nosotros consumimos día a día. Tenemos este tipo de probetas, tenemos probetas para doblados de cara, tenemos probetas para doblados laterales y tenemos unas probetas especiales para verificar resistencia material de aporte versus material base. Entonces, eso es lo que con esa prueba es que garantizamos que las 60.000 libras que les mencionaba acá se cumplen. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen o utilizan también el 7018, pues ya no son 60.000 libras, sino son 70.000. En el mercado también encontramos, por ejemplo, electrodos de 80.000, de 90.000, de 100.000, 110.000. Entonces, dependiendo la resistencia mecánica que ustedes necesiten del material base, así mismo deben seleccionar el electrodo. En este caso, el tercer dígito de esta nomenclatura del 6013 habla de las posiciones de soldeo. Entonces, la posición a la cual estamos acostumbrados la mayoría de usuarios, de aplicadores de soldadura, es la posición plana. Simplemente yo coloco una platina en posición plana, coloco mi pinza portaelectrodo, con el electrodo inicio arcos, buscando que esta posición pues sea la más fácil, la más cómoda para ejecutar aplicaciones de soldadura. Cuando el tema se pone un poco más complejo, que en este caso ya les estoy señalando ahí una categoría de soldadura que se llaman soldaduras de filete, donde hay una platina vertical con una horizontal, pues lo que busco es darle una pequeña inclinación aproximadamente de 15 a 20 grados para lograr hacer soldadura en esta posición, y aquí se conoce como una posición 100% plana. Ya para el caso de una posición horizontal, en este tipo de categorías de soldadura de filete, pues lo que yo hago es tener esta platina vertical con esta platina horizontal a 0 grados, y la persona, el que va a ejecutar la operación, puede hacer aplicaciones de izquierda a derecha, llamándose en técnicas de arrastre, o puede hacerlo aplicación de derecha a izquierda, llamándolo técnica de empuje. Estas dos técnicas pues tienen un valor significativo muy importante, porque cuando yo manejo una técnica de arrastre, lo que yo quiero garantizar a toda costa es el concepto de cada uno de ustedes, que la soldadura resista la operación a la cual va a ejecutarse la pieza en los movimientos que tenga que hacer. Entonces, cuando yo quiero tener resistencia, pues obviamente lo que necesito es penetración. La penetración la podemos ajustar con dos variables importantes, con la unidad de medida que es el amperaje y con la técnica de aplicación. Además de eso, pues hay otras variables esenciales que hay que tener en cuenta. La preparación de la pieza. La preparación de la pieza, pues obviamente es la limpieza, quitar ese óxido superficial que es la calamina, dejar que 100% el ácido carbono sea evidente al momento de aplicar, almacenar la soldadura y tener buena técnica de aplicación. Pero si por el contrario yo tengo un espesor delgado, recuerden que en la carpintería metálica la dimensión que más manejamos es el calibre 18, es un material que oscila entre 1.3 a 1.6 milímetros, no alcanza los 2 milímetros. Es un material que de una otra manera, por tener una dimensión tan delgada o por ser un espesor delgado, pues con el solo punto de fusión, esa temperatura que oscila entre los 3000
a los 6.000 grados Celsius, pues garantiza que tengamos muy buenos resultados. Entonces, en ese orden de ideas se recomienda que para ese tipo de espesor manejen la técnica de empuje. ¿Para qué? Con la técnica de empuje ustedes van a tener cordones de muy buena uniformidad, de muy buena calidad, a lo que se conoce con soldadoras de presentación. Entonces, cuando ustedes quieran generar cordones de muy buenas características visuales, la técnica de empuje es la recomendada para espesores no superiores a 1/4 o 6 milímetros en su equivalencia. Eso aplicaría pues para una técnica, para una junta de filete. Pero si por el contrario yo tengo una junta tope, pues nos podemos dar cuenta que ahí está el soldador ejecutando una aplicación donde arrancó del lado izquierdo y va a finalizar al lado derecho garantizando algo que se conoce como penetración. Pero si él lo quisiera hacer al contrario, pues también vamos a manejar la técnica de empuje. Tenemos otras dos técnicas, otras técnicas donde hablamos de lo que es la posición de soldadura vertical. Entonces, dentro de la posición vertical, básicamente nos damos cuenta que las dos piezas, los dos miembros metálicos, están posicionados de manera vertical y aquí yo puedo aplicar dos progresiones. Entonces, tengo de abajo hacia arriba, se conoce como la técnica o la progresión ascendente, cuya posición siempre va a manejar una técnica que llama técnica de empuje para garantizar penetración y presentación. La penetración la logran, ¿por qué? Porque como estamos haciendo un avance muy lento aquí en esta aplicación, la concentración de calor ayuda a que entre un poco más a la pieza y genere algo más de penetración. Pero también, obviamente, por tener la particularidad de trabajar en vertical ascendente, pues vamos a garantizar cordones muy bien presentados con muy buena penetración. También tenemos la otra progresión que es progresión vertical descendente, entonces es arrancar de la parte de arriba y finalizar la parte de abajo, garantizando cordones de muy buena presentación. Digamos que los dos tipos de juntas que más estamos acostumbrados a manejar son las juntas de filete y las juntas a tope. Y también tenemos una de las posiciones que a veces se nos complica, que es muy compleja y que dejamos de practicar, que es la posición sobre cabeza. Siempre que yo tenga que hacer una aplicación por encima de mi cabeza, no necesariamente tiene que estar de pie, puede estar arrodillado, acostado, dependiendo la disposición de la pieza, pues se conoce como posición sobre cabeza. La persona que ejecuta procesos de soldadura debe tener esta capacidad de manejar las 5 posiciones para que cuando se enfrente a una pieza tubular, pues pueda desarrollar por lo menos o mínimo 4 posiciones. Entonces, en esta parte de arriba se manejaría una posición plana, por las partes laterales puede ser una progresión ascendente o descendente, y en la parte de abajo podría ser una posición sobre cabeza. Entonces, la invitación obviamente es a que ustedes se animen a participar activamente haciendo ejercicios prácticos en las 5 posiciones para que no tengan ninguna limitante frente a las aplicaciones tubulares como tal. Tenemos el último dígito de ese 6013 que me habla de las características mecánicas. Entonces hagamos un recordatorio rápidamente. Tenemos características mecánicas, que son los dos primeros dígitos de la resistencia. El tercer dígito son las características físicas y el último dígito son las características químicas y eléctricas del producto. Entonces, en las características químicas hablamos de los electrodos que en su último dígito terminan en 0 y en 1, se llaman electrodos celulósicos, se caracterizan porque estos electrodos en su composición de revestimiento hay un material que resalta y es la celulosa. La celulosa es un componente natural que se extrae de la corteza de los árboles. Básicamente es con lo que se fabrica el papel. Acuerden que cuando yo incinero un papel, obviamente se prende con facilidad. Digamos que esa celulosa en el lector revestido genera unas características significativas como que generan un inicio de arco muy rápido y son muy agresivos, y es tan agresivo ese arco eléctrico que me permite hacer algo que se conoce en los oleoductos, en los gaseoductos, en los tanques de almacenamiento, pases de raíz o pases de fondeo. Entonces, cuando ustedes necesitan hacer ese tipo de aplicaciones, pues la mejor opción es trabajar un electrodo celulósico. En el campo de la carpintería metálica, ¿dónde podría utilizar los celulósicos? En uno de los materiales que ustedes día a día están trabajando, como es la fabricación, la derivación, el empalme, la unión de canales que reciben las aguas lluvias o cualquier líquido. Este material trae un componente que es a base de silicio de galvanizado. Digamos que lo ideal sería utilizar el celulósico para que el ataque por su composición química ese galvanizado y pueda atacar el acero al carbono sin ningún problema. Entonces, el cordón no es que en su presentación quede muy bonito. Si ustedes se dan cuenta, aquí la imagen me muestra el resultado de un cordón celulósico,
En la aplicación de ese metal que les mencionaba ahorita, pues básicamente por ser un espesor delgado, me permite obviamente hacer técnica de punteo y el cordón va a tener unas características pues de presentación aceptable. Entonces, algunos de los ejemplos donde podemos utilizar ese electrodo celulósico. Tenemos el electrodo que tiene mayor demanda y el que tomé como ejemplo, que es el rutílico. Son los que en su último dígito terminan en 2, 3 o 4. Digamos que el caso puntual es el 6013. Ese electrodo 6013 se llama o pertenece al grupo de los rutílicos y está enfocado a todo este tipo de aplicaciones. Aplicaciones como lo son la fabricación de una ventana, la fabricación de una puerta, de un cerramiento, de una cubierta, hasta de una misma escalera metálica, pues se puede hacer con este tipo de electrodos. El rutílico, al igual que el celulósico, que fue el electrodo que vimos anteriormente, es un material natural que se extrae de unas islas de Australia que se conoce como el rutilo. El rutilo, obviamente, mediante un proceso de tamización en combinación con otros elementos químicos, generan características muy particulares como este cordón que vemos acá. Entonces, el cordón queda muy brillante, el rizado, la finura de esta aplicación, pues obviamente resalta porque su composición química genera esas características, genera una salpicadura súper fina, que es, digamos, que el efecto de generar ese arco eléctrico como tal. Y también, obviamente, cabe resaltar que la escoria, en algunos casos, se autorremueve. ¿Por qué? Por la composición química que tiene este electrodo. Cuando hablamos de composición química, pues en el caso del rutílico, es el material natural o el componente químico que más resalta, pero no solo está sujeto a ese material, tenemos elementos como el fósforo, el cromo, el níquel, el azufre, el silicio, el manganeso, que en un porcentaje químico genera estas características muy atractivas para la aplicación de soldadura. Para aquellos afiliados del Círculo Especialista SOIMAT que no conocen la aplicación de soldadura, que quieren aprender a soldar, pues el mejor electrodo para trabajar o para aprender a soldar es el 6013 o el electrodo tipo rutílico. ¿Por qué? Porque es un electrodo que prende con facilidad, básicamente, o lo que se requiere es que tengan una máquina de características básicas con muy buena tecnología para que no tengan ninguna limitante y les facilite la operación de soldadura en las aplicaciones como tal. Tenemos el otro grupo de electrodos que se conoce como los electrodos de bajo hidrógeno o básicos. Estos electrodos, su característica particular es que son electrodos higroscópicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son electrodos susceptibles a la humedad. Después de que yo destapo una bolsa de un electrodo que se conoce como el 7018, que digamos que tiene mayor demanda aquí en el mercado colombiano, pasada 3 horas de destapar esa bolsa, la humedad se absorbe debido a la composición química que tiene el electrodo y obviamente el ataque químico del oxígeno. Digamos que pues para el ser humano el respirar, pues básicamente nosotros dependemos del oxígeno, pero el oxígeno es el enemigo número uno en los depósitos o en la soldadura como tal. Entonces este electrodo de bajo hidrógeno o básico siempre se debe mantener reacondicionando. ¿Qué quiere decir eso? Pues se debe mantener en un horno portátil, hay que estar precalentando para que el oxígeno no se filtre dentro de la composición química del electrodo y más adelante tengamos problemas de fisuras o grietas y que de otra manera se vaya a fracturar la pieza como tal. La presentación de un cordón de soldadura de 7018 se caracteriza porque tiene una uniformidad con muy buena presentación, una resistencia muy alta, porque acuerdan que yo les decía que la resistencia mecánica, perdón, ya no es de 60.000, sino de 70.000 libras. Entonces, normalmente este tipo de electrodo se utiliza para estos ejemplos que tenemos acá, como la fabricación de puentes peatonales, la fabricación de puentes vehiculares, la fabricación de estructura metálica, que hoy es una de las que tiene mayor demanda en el mercado colombiano. Hoy en día podemos decirles a ustedes que la parte metálica con la obra civil va muy de la mano. Digamos que en esta estructura metálica ya puede ir la combinación de ladrillo, de bloques, lo que quieran llamar en la parte civil. Entonces se están trabajando muy de la mano las dos partes, la parte metálica y la parte de obra civil, pero también podemos fabricar trailers para tractomulas o la fabricación de vagones para ferrocarriles o trenes en su efecto. Entonces, estos son los tres grandes grupos que tenemos de soldadura. Estas soldaduras se conocen como soldaduras de producción, que fue la definición que les mencioné al inicio de lo que significaba la palabra soldadura y que ustedes están involucrados ahí. Entonces, la idea es que obviamente ustedes puedan trabajar como mínimo estos tres tipos de electrodos, los celulósicos, los rutílicos y los bajo hidrógenos, y con tecnología básica, como lo son las máquinas de soldar. Aquí tenemos algún ejemplo de cuando los soldadores ya hacen combinaciones, como lo son celulósicos con electrodos básicos, generando características significativas
en la fabricación o reparación de una pieza de soldar. Cuando hay muy buena habilidad, podemos ver que el cordón genera unas características aceptables basadas, por ejemplo, en procedimientos de soldadura o calificación de soldador. Además de las soldaduras de producción, pues aquí les quisieran echar estas imágenes donde aparecen las soldaduras especiales. Entonces, una soldadura especial es una soldadura de acero inoxidable, una soldadura de aluminio, una soldadura de recubrimiento duros, una soldadura de fundición, y estas se conocen como soldaduras de mantenimiento. Entonces, tenemos aquí las imágenes. Esta es una imagen de soldadura inoxidable, esta es una soldadura de aluminio, esta es una soldadura de recubrimiento duros y esta es una soldadura de fundición. Todas estas soldaduras básicamente las hace la línea élite, cuyo segmento, vuelvo y lo resalto, es un segmento profesional pesado. Para que ustedes puedan desarrollar esa aplicación de sus electrodos, es importante obviamente que conozcan las características eléctricas de la máquina. Entonces, básicamente la corriente eléctrica está constituida de electrones que viajan por un conductor eléctrico. Ese conductor eléctrico es el cable, y nuestras máquinas se caracterizan porque tienen acoples tipo macho y tipo hembra de fácil conexión para que ustedes no tengan ninguna limitante pues al soltar un tornillo, al ajustar alguna mariposa, sino que por el contrario, ustedes lo que tienen que hacer es acercar el conector de la pinza portaelectrodo, portamasa al equipo, media vuelta, y ya queda conectado el cable como tal o el conductor de corriente. Cuando hablamos de las corrientes eléctricas, normalmente esa corriente que nos llega a la red eléctrica, a la zona residencial o a la zona industrial, se conoce como corriente alterna y su símbolo es corriente AC. La corriente AC es la que nos entrega una hidroeléctrica. Esa hidroeléctrica pasa a la subestación nos suministra los transformadores, y en los transformadores vamos a encontrar los dos tipos de corriente: las corrientes residenciales, cuyo voltaje oscila entre los 110 y los 120 voltios, y las conexiones industriales, que se conocen como 220 o en algunas empresas 440. ¿Por qué les hablo de eso? Porque una máquina de soldar como la que tenemos acá en la marca Elite tiene la capacidad y la particularidad de transformar esa corriente alterna en corriente directa. Y cuando ustedes hablan de corriente directa, la manera de identificar ese tipo de máquinas es que siempre en la parte frontal encuentren un positivo y un negativo. Quiere decir que ya hay polaridad. Ahí la corriente ya no va a viajar de manera desorganizada, sino va a tener un sentido. Siempre va a viajar de menos a positivo. ¿Listo? En la presentación de esta máquina, pues tenemos una presentación que es 100% digital. Aquí tenemos 140 amperios. Esta máquina es una máquina que se conecta a 110 voltios o a 220 voltios monofásico. Es una pantalla que tiene presentación LCD full color, que hace que sea muy atractiva para la programación de la misma aplicación. Entonces, dentro de esa programación digital, encontramos primero la conexión, o aquí nos va a mostrar, nos va a señalar a qué red de alimentación está conectada, si es 110 o 220 voltios. Por ser una máquina tipo inverter o inversora, nos permite trabajar dos procesos. La especialidad de esta máquina es trabajar los electrodos revestidos en las soldaduras de producción o en las soldaduras de mantenimiento, pero también nos permite hacer un proceso que es muy recomendado aquí en Colombia y que se aplica mucho, como es el proceso TIC. Además de esto, esta máquina cuenta con una tecnología que se llama tecnología sinérgica. ¿Y en qué consiste? A medida que ustedes mueven el amperaje con este potenciómetro, la máquina aquí en la parte de abajo me dice qué diámetro de electrodo puedo trabajar y qué espesor de soldar, qué espesor de metal puedo trabajar con el amperaje que yo ajusto acá. ¿Cuáles son los grandes beneficios? Pues que básicamente ustedes deberían conocer como mínimo el diámetro del electrodo, el espesor de metal, y la máquina automáticamente les entrega el amperaje deseado para que puedan hacer sus soldaduras. Esta máquina cuenta con tres tecnologías súper importantes. Estas tecnologías se conocen como el hot start, el inicio en caliente, para que prenda fácil el electrodo y no tengan problemas al iniciar el arco. Casos puntuales como los electrodos básicos o los 7018, pero también los electrodos celulósicos. Si ustedes quieren trabajar el 6013, pues digamos que el hot start no habría necesidad de activarlo. Además de eso, contamos con otra tecnología que se llama la tecnología Arc Force o fuerza de arco. ¿En qué consiste eso? Pues para aquellos electrodos que tienen revestimiento o recubrimiento bastante considerable o sobredimensionado, se necesita pues que tenga un hot start, un inicio en caliente fuerte, pero que se mantenga estable esa corriente y que no se apague el electrodo. Entonces, normalmente las máquinas deberían contar con esa tecnología, la fuerza de arco, para que en caso puntual del 7018 lo pueda ejecutar esta máquina sin ninguna limitante. Y también tiene un factor de seguridad que hoy por hoy la mayoría de empresas, y que ustedes, nuestros afiliados al Círculo de Especialistas con Center Sodimac, deberían conocer. Y es algo que se llama el BRD.
¿En qué consiste el BRD? Resulta que cuando yo conecto esta máquina, automáticamente hay un consumo de corriente, y ese consumo de corriente se conoce como el OCB o el voltaje en vacío. Cuando yo tomo la medición acá de estos dos terminales, del menos y el positivo, a través de un instrumento de medición que se llama la pinza voltiamperimétrica, hay un voltaje en vacío que oscila normalmente entre los 65 a los 95 voltios. Aquella persona que esté realizando aplicaciones de soldadura en lugares hostiles. Esos lugares hostiles son aquellos lugares donde la humedad es bastante alta. Casos puntuales, cuando yo estoy realizando soldaduras bajo la tierra, cuando yo estoy haciendo aplicaciones de soldadura en ciudades, municipios cálidos, o cuando estoy haciendo reparación, por ejemplo, de un tanque de almacenamiento, el ambiente está muy húmedo y en combinación con ese voltaje en vacío tan alto, pues puede que el soldador esté expuesto a una descarga eléctrica, 65 voltios, en el ser humano pues pueden generar, digamos que, accidentes bastante graves. Y lo más importante, aquellas personas que tienen limitaciones físicas, esas limitaciones físicas como aquellas personas que tienen tutores, marcapasos o prótesis metálicas, no podrían realizar soldaduras con este tipo de voltaje tan alto porque pues obviamente pueden generar accidentes gravísimos. Al activar ese factor de seguridad que se conoce como el BRD, pues la máquina ya no entrega un voltaje en vacío de 65 voltios, sino solamente 12 voltios. ¿Eso qué va a garantizar? Pues que ese riesgo latente tan alto se minimice en un porcentaje significativo y que esas personas puedan realizar aplicaciones de soldadura sin ningún problema y sin ninguna limitante. Este tipo de máquinas se identifican dentro de este mapa conceptual en este grupo que se conoce como soldaduras estáticas. En las soldaduras estáticas encontramos lo que es un transformador, que es ese tipo de máquinas. Aquí vemos el transformador robusto a base de núcleo, de embobinado de cobre, pero pues tiene una gran limitante y es que solamente me entrega corriente alterna. Con la corriente alterna yo solamente podría trabajar electrodos como el 6013. Con este tipo de tecnología que ya prácticamente es tecnología obsoleta, pues no podría ser un electrodo 7018, un electrodo 6010 porque pues no me permite desarrollar de manera eficiente debido al consumo muy alto y a la deficiencia de transporte de corriente como tal. Encontramos otras máquinas que ya son las máquinas transformadoras rectificadoras. Además de tener un transformador, tienen un rectificador que es a base de selenio o silicio, cuya función lo que hace es transformar la corriente alterna a corriente directa. Sin embargo, estas máquinas, al igual que el transformador, tienen una gran limitante que los caracteriza y es que son máquinas muy grandes con pesos considerables que en alguna medida se vuelven engorrosos al momento de hacer desplazamientos o al momento de hacer aplicaciones de soldadura en el tema de domicilios. Digamos que la gran ventaja que les queremos mencionar a ustedes y resaltar son la tecnología tipo inversor. Entonces, en la tecnología tipo inversor, pues ya lo mencioné, perdón, son máquinas que están diseñadas internamente a base de integrados, resistencias, transistores y GBTs que lo que hacen es entregar de manera más eficiente y más saludable la corriente eléctrica a un bajo consumo. En el tema del consumo, pues básicamente es hablar de la ficha técnica, nuestras fichas técnicas o esa información, pues obviamente la tenemos en la parte trasera de nuestras máquinas. Es importante que cuando ustedes adquieran estas máquinas, pues lo primero que ven a hacer es leer el manual de usuario e identificar la ficha técnica. En la ficha técnica habla del consumo de la máquina, de la eficiencia y de los electrodos que se podrían utilizar con el producto de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al requerimiento. A través de Sodimac, pues tenemos varias referencias de la marca Elite. Estamos hablando de la Elite AR 140, de la Elite AR 160, de la 175. Digamos que tenemos un buen número de referencias para que ustedes obviamente, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al requerimiento, puedan adquirir nuestras máquinas con toda la información precisa y clara, sin obviamente generar dudas y generar incertidumbre. Recuerden que la marca Elite no es una marca nueva, es una marca que lleva más de 15 años en el mercado colombiano. La marca no solamente la vendemos aquí en Colombia, a la fecha la estamos vendiendo en 22 países de Latinoamérica, entonces las ventas tienen un porcentaje significativo y muy alto porque ustedes mismos se han encargado para aquellas personas que ya tienen las máquinas de entregar información constructiva, positiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son máquinas que responden a ese nivel de exigencia día a día, que me permite hacer esas soldaduras de producción, esas soldaduras de mantenimiento y eso hace que genere confiabilidad y tranquilidad. Nos quedan 3, 4 minuticos para finalizar la capacitación, entonces me gustaría saber si tienen dudas, inquietudes. La idea es que obviamente estas capacitaciones
se sigan retroalimentando a través de, obviamente, de todo el año, porque pues Sodimac se encarga de poderles generar a ustedes capacitaciones constructivas para que ustedes les saquen el mejor provecho, el mejor beneficio a toda esta información y que de otra manera puedan complementar un poco más la aplicación en la forma teórica y en la forma práctica. Entonces, quisiera saber si tenemos algunas preguntas, algunas dudas, algunas inquietudes. Dentro de esas preguntas ya me llegó aquí una, me dicen que cuál es el consumo de energía que tienen las máquinas. Vuelvo, insisto, para poder hablar del consumo necesitamos eh, dimensionar cuál es la máquina de la necesidad del caso puntual. Dependiendo de la capacidad que tenga la máquina, la ficha técnica nos habla de ese consumo. Nuestras máquinas de la marca Elite se caracterizan porque se pueden conectar a 110 voltios y a 220 voltios. Entonces, la idea es que ustedes vean el consumo máximo, hagan sus respectivos cálculos. Estos cálculos también los pueden orientar nuestros promotores, nuestros asesores, para darles a ustedes la mejor información y la mejor tranquilidad. No sé si tenemos alguna otra pregunta más, alguna otra duda o finalizamos la presentación. Yo creo que no hay más preguntas. Quiero agradecerle pues al grupo de especialistas por haber sacado un poco de espacio de cada uno de su tiempo para adquirir conocimiento. La idea es que estén muy pendientes de este tipo de capacitaciones. Esto lo vamos a estar haciendo periódicamente a través de la página, a través de los medios que tiene Sodimac Phone Center. Les van a entregar la información de cuándo vamos a recibir más capacitación. Quisimos iniciar este año con una parte teórica para recordar todos los conceptos básicos y a partir de la siguiente capacitación ya vamos a empezar a hacer demostraciones, vamos a empezar a aplicar a través de las cámaras para que ustedes vean cómo se manejan las aplicaciones, cómo se manejan los procesos de soldadura y que ustedes vayan manejando información a la vanguardia y a la tecnología. Así que les agradezco mucho por la participación y espero verlos en otra oportunidad. Feliz noche. Listo, Gilbert, muchísimas gracias. Especialistas, recuerden que esta capacitación queda grabada. Aquí en el chat les dejo el enlace para que ustedes puedan entrar y puedan revisar de nuevo la capacitación. Todos los lunes, miércoles y jueves tenemos capacitación. Ustedes pueden ingresar a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Feliz noche para todos. Que estén bien.